Continuando con las patologías benignas de la mama, vamos a hablar de la telorrea. Entonces, la telorrea se define como la salida de secreción líquida a través de los pezones. Se ha visto que hasta el 80% de las mujeres van a experimentar alguna vez en su vida un episodio de telorrea. Y algo importante que hay que tener presente es que hasta el 15% de las pacientes que se presentan con telorrea pueden tener una condición maligna asociada, por lo cual requiere una evaluación apropiada. Entonces, ¿qué es importante a la hora de evaluar a estos pacientes? Hacer una adecuada anamnesis, enfatizando en las características de la telorrea, si es uni o bilateral, si es sanguinolenta o no, si es espontánea o provocada, en la edad del paciente, en la duración del cuadro, si ha tenido lactancia reciente o no, si presenta masas o no, si en la familia o ella ha tenido historia de cáncer, de mama o lesiones benignas, y se toma algún medicamento. Ya vamos a ver más adelante por qué. En cuanto al examen físico, es muy importante evaluar adecuadamente la mama, como ya les explicamos anteriormente, en busca de masas o de lesiones adicionales. Hay que reproducir la secreción y verificar si la secreción se da por múltiples conductos o solo por uno, ya que la secreción de un conducto está más relacionada con malignidad. Y también a la hora de evaluar a estas pacientes es muy importante hacer un examen físico completo, porque como veremos más adelante, existen algunas patologías como de trastornos tiroideos o tumores pituitarios que nos pueden producir secreción por pezón, por lo cual es importante evaluar los ojos en busca de déficit de campos visuales o hablar de la tiroides en busca de algunas patologías que nos pueden estar explicando esta causa. En cuanto a la clasificación, la telorrea se clasifica en fisiológica, galactorrea y patológica. Entonces, la telorrea fisiológica se produce únicamente cuando se produce compresión externa del pezón, no se da espontáneamente. Generalmente es de color blanquecino, amarillento, y el manejo de este es únicamente manejo con medidas locales, que es no hacerse compresión. Con esto generalmente la mayoría de las pacientes cede la telorrea. La galactorrea la podemos dividir en puerperal, que puede durar incluso hasta un año después de finalizar la lactancia, o no puerperal, que se debe por una elevación inapropiada de la prolactina, en la cual vamos a enfatizar más adelante. Y la telorrea patológica, que es una telorrea espontánea, persistente, generalmente unilateral y típicamente se produce por un solo conducto. Esta se produce fuera del periodo de lactancia y es la que moja el brasier, moja la pijama y moja la ropa. Generalmente es serosa, hialina, sanguinolenta o serohemática. En cuanto a la galactorrea tenemos que son secreción láctea, que se da generalmente bilateral y se da por múltiples conductos. Se debe generalmente, como les decía, a una elevación inapropiada de la prolactina. Como sabemos, los niveles normales de prolactina están reportados hasta 20 hasta un 25 nanogramos por mililitro. En algunos laboratorios puede variar un poquito, pero generalmente es 25. Las causas principalmente de esta elevación se debe a estas 4 principales causas. Los medicamentos es un aspecto muy importante, porque como les decía, a la hora de evaluación, pues, si no preguntamos por ellos, puede que no hagamos un adecuado abordaje. Entonces, esta elevación de la prolactina por los medicamentos se debe a una inhibición de la dopamina o en algunos casos a una estimulación de los lactotropos. Los principales medicamentos que causan elevación de la inapropiada de la prolactina son las fenotiazidas, las benzodiazepinas, aroperidol, metoclopramida, umpirinona, metildopa, verapamil, opiáceos y algunos anticonceptivos orales. Entonces,
hay medicamentos que usamos muy frecuentemente que de pronto no tenemos presente que nos pueden llegar a producir este síntoma, por lo cual siempre hay que preguntar. Entre las endocrinopatías están las enfermedades pituitarias como el adenoma hipoficiario, que se presenta hasta un 40% de los tumores pituitarios, y las patologías tiroideas. También está la falla renal, la estimulación mamaria crónica, las causas idiopáticas. Es muy importante al hacer la evaluación, pues como todas las patologías, hacer una adecuada anamnesis, como ya les explicaba. Siempre descartar el embarazo, que obviamente es una causa de elevación de la prolactina. Evaluar la función tiroidea, la función renal y la función hepática. Y medir los niveles de prolactina, que hay que tener presente a la hora de medir los niveles de prolactina. Uno, que una sola muestra no se hace diagnóstico. No siempre se requieren repetir la muestra, y los test de estimulación ya no se usan frecuentemente en la actualidad. Si hay alguna duda de pronto de que sea una prolactina verdaderamente elevada, se debe repetir en un día diferente y se deben hacer muestras a intervalos de 15 a 20 minutos para evaluar su pulsatilidad. Generalmente las causas secundarias, la mayoría se encuentran a niveles entre 25 y 100 nanogramos por mililitros. Cuando tenemos valores por encima de 150, generalmente sugieren un macroprolactinoma, y mayor de 500 digamos que es un diagnóstico de un macroprolactinoma. Pero hay que tener presente que algunos medicamentos como la metoclopramida, la risperidona y las fenotiazidas también pueden elevar la prolactina por niveles mayores de 200. Además, podemos encontrar también la elevación de la prolactina por un daño hipotalámico o por compresión del tallo hipoficiario, y generalmente estos pueden llegar a elevarlos en un nivel de 100 a 150, y se pueden estos niveles ser como superponibles a los niveles de un microprolactino. Entre las causas de telorrea patológica, entonces encontramos el papiloma intraductal, que previamente ya habíamos hablado, que son tumores benignos que se generan del epitelio de los conductos mamarios. Es la principal causa de la telorrea patológica, hasta el 50%. Toda esta se presenta principalmente en pacientes entre los 30 y los 50 años, y generalmente se produce como una secreción hemática. Son benignos generalmente, pueden o no ser visibles en las imágenes, y como les dije anteriormente, se han reportado casos pues como que se presentan como una masa, pero generalmente la principal manifestación pues es la secreción por el pezón, y pueden incluir lesiones benignas, lesiones típicas o lesiones malignas. La ectasia ductal, la segunda causa de la telorrea patológica. Esta se debe a una dilatación de los ductos mamarios terminales con secreción atrapada en el interior que cada tanto fluye hacia el exterior de forma espontánea. Generalmente es bilateral, generalmente es de múltiples ductos y de varios colores. Generalmente no siempre pues como colores patológicos. El problema es que puede llegar a complicarse con abscesos, fístulas y mastitis. El diagnóstico se hace por ecografía, y en pacientes mayores de 35 años también solicitar mamografía, y el manejo generalmente es quirúrgico debido a la molestia, que es hacer la resección de los conductos terminales. Y las lesiones malignas se presentan entre un 5 y un 15%, y generalmente se asocian a masas o estudios sospechosos. Entonces, para abordar las pacientes con telorrea, entonces en pacientes menores de 35 años, como les hablaba, inicialmente se deben pedir ecografía, y si encuentras algún hallazgo sospechoso, pues solicitar biopsia y remitir. En pacientes mayores de 35 años, al igual que para los nódulos, la idea es solicitar ecografía y mamografía para hacer una evaluación, y según los hallazgos, pues definir que los pacientes requieran nueva remisión. También es muy importante en estas pacientes verificar la secreción. En unos pacientes con secreción sanguinolenta que presenten úlceras y que presenten prurito, siempre es muy importante descartar la enfermedad de Paget, que esta requiere remisión.
es muy importante tener presente que anteriormente se usaba la galactografía para el estudio de esta patología, pero actualmente pues ha caído en desuso porque uno produce una molestia importante en las pacientes y no ayuda a enfocarlas, entonces por lo cual se ha dejado en desuso, al igual que la citología del líquido, ya que tiene una baja sensibilidad y especificidad. La mayoría de tratamientos pues que les hace a esta paciente simplemente es pues como resección de las lesiones para tratar de mejorar estos síntomas.